Muy buenos días. Hoy es domingo 13 de diciembre del año 2020. Hoy vengo con un mensaje bíblico. El dominio propio. Comencemos de una vez con la definición. El dominio propio, desde el punto de vista bíblico, y hago esta aclaración porque encontramos el dominio propio también en la psicología y en la filosofía. Aunque la verdad sea dicha, prácticamente es igual, ¿no? Sea desde el punto de vista teológico, filosófico o psicológico. Pero quiero centrarme específicamente en lo que dice la Biblia. Entonces, desde el punto de vista bíblico, el dominio propio es una virtud cristiana por la cual una persona domina, controla o mantiene a raya sus deseos, sus pasiones, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos y su manera de actuar. En resumidas cuentas, este dominio propio es la autoridad que ejerce una persona sobre sí misma para hablar, actuar y hasta para sentir y pensar. Es decir, es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos y debería, oígase bien, debería formar parte del carácter de todas las personas. Sin embargo, sin Dios es imposible que una persona llegue a tener dicho control en su vida, ya que además de ser una virtud cristiana, como lo dije al comienzo, también hace parte del fruto del Espíritu Santo. Y solo se adquiere cuando nos convertimos a Cristo en forma verdadera y nacemos de nuevo. Desglosemos esto un poquito. Dijimos que es la autoridad que ejerce una persona sobre sí misma para hablar, actuar y hasta para sentir y pensar. Y esto es muy importante porque hay personas que sienten, piensan, hablan y actúan diferente. O sea, piensan una cosa y hacen otra. Eso es muy común. Entonces, para poder tener dominio propio, hay que tener coherencia en estas cosas, ¿cierto? Algo muy importante del dominio propio es que el dominio propio nos obliga a pensar antes de actuar, antes de que llevemos a cabo las cosas. Y nos hace también analizar muy bien los resultados o las consecuencias de estas acciones. O sea, no permite que tomemos decisiones equivocadas o a la carrera. Bueno, también dijimos que es imposible que una persona llegue a tener dicho control en su vida sin Dios. O sea, sin Dios es imposible tener dominio propio. Alguien podrá decirme que hay personas que son muy buenos padres, muy buenos esposos, laboralmente cumplidores, en sus trabajos se desempeñan muy bien, o sea, son excelentes personas,
Pero no podemos decir por eso que tengan dominio propio. Porque ante la primera tentación ya no son tan excelentes. Ese dominio propio, como lo dijimos anteriormente, es una virtud cristiana. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 y 6 lo dice. Pero dijimos también que hace parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se compone de 9 virtudes que las podemos encontrar en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. De esas virtudes, o entre esas virtudes, tenemos el dominio propio. Y como lo decía, solo se adquiere cuando nos convertimos a Cristo en forma verdadera y nacemos de nuevo. Acuérdense que cuando nos arrepentimos en forma verdadera y nos convertimos a Cristo también en forma verdadera, automáticamente viene a nuestra vida a morar dentro de nosotros el Espíritu Santo. Antes de conocer a Cristo estábamos muertos espiritualmente, nuestro espíritu estaba muerto. El Espíritu Santo entra y se une con nuestro espíritu que estaba muerto y le da vida. O sea, hay una resurrección de tipo espiritual y nacemos de nuevo. Ahí adquirimos el dominio propio. Acuérdense que somos el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16, Primera de Corintios 6:19, dice que somos el templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, obligatoriamente tenemos el fruto del Espíritu Santo y por consiguiente tenemos el dominio propio. Y nuestra voluntad ya no puede hacer lo que le venga en gana, porque ya somos dirigidos por el Espíritu Santo. El término dominio propio o templanza es la traducción de una palabra griega enkrateia. Enkrateia. Ustedes saben que las palabras griegas tienen diferentes significados. En nuestro caso, tomamos dominio propio y templanza como sinónimos. O sea, dominio propio o templanza significan lo mismo. Por eso en unas versiones de la Biblia, las versiones antiguas especialmente, en el fruto del Espíritu Santo encontramos templanza. En las versiones modernas encontramos dominio propio. Entonces, repito, en Gálatas 5, 22 y 23, para que lo lean, menciona 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo que debemos tener. Y una de ellas es el dominio propio, o la templanza, o el control propio, o el control de nuestros malos deseos. Les estoy diciendo como dice en las diferentes versiones de la Biblia. Y en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 confirmamos esto. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Esa palabra espíritu ahí es con mayúscula. No sé por qué en la mayoría de Biblias, prácticamente en todas, ponen el Espíritu Santo, ponen espíritu con minúscula. Debe ser con mayúscula,
Cuando se refiere a nuestro espíritu, si es con minúscula. Entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hablando del Espíritu Santo, o sea, un espíritu de temor o de timidez, como dicen otras versiones. El Espíritu de Dios no nos hace cobardes, dice otra versión. Y recordemos que en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Cuando la palabra de Dios dice los cobardes, ¿a qué se está refiriendo? ¿A quiénes? Se refiere a esos cristianos que les da temor que los vean con una Biblia, que les da temor predicarle de la palabra de Dios a otras personas, que incluso se avergüenzan de que sepan que son cristianos. Esos son los cobardes, no heredarán el reino de Dios. Entonces, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, continúa el texto diciendo, sino un espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y es importante mencionar que con el dominio propio van involucradas otras cosas. La autodisciplina, el autocontrol, la cordura, el buen juicio, el equilibrio, la coherencia. A mí esto de la coherencia me gusta bastante mencionarlo, porque es lo que les mencionaba al principio. El dominio propio es la autoridad que ejerce una persona sobre sí misma para hablar, actuar y hasta para sentir y pensar, ¿cierto? Hay personas que son incoherentes en eso, como les decía. Piensan una cosa y hacen otra. En Proverbios capítulo 25, versículo 28, Proverbios 25, 28, dice, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquí se está refiriendo a nuestro espíritu. Ese sí es con minúscula. Otras versiones dicen, el hombre que no pone freno a su espíritu, que no controla sus impulsos, el hombre que no domina su espíritu, que no puede dominarse, es como una ciudad invadida y sin muros. Recuerdan que en la antigüedad las ciudades estaban rodeadas por muros, por murallas. En esas películas que vemos sobre los romanos que llegaban a atacar una ciudad, los ejércitos, y la ciudad estaba rodeada por murallas. Se refiere a eso. Es como una ciudad indefensa, expuesta al peligro y sin murallas protectoras. Ahora se lo digo con mis palabras. El hombre que no tiene autocontrol, que no controla su forma de ser, es como un caballo desbocado, como una tractomula sin frenos. Hace pocos días aquí en Colombia ocurrió un caso, para que vean a lo que hemos llegado, por la falta de dominio propio y por la falta de Dios principalmente, ¿no? Llegó un señor a comprar una empanada a un puestico de esos ambulantes, de los callejeros, y se la sirvieron y pidió ají. El dueño del negocio
no le quiso dar el ají. Se formó una discusión. Y el señor que había comprado la empanada sacó y lo mató. De una puñalada y lo mató. Eso es estar uno ya totalmente fuera de control. Romanos 8:5. Aclaremos una cosa. Cuando la Biblia habla del dominio propio, se refiere principalmente al pecado. O sea, se refiere a que el pecado no nos domine, a que nosotros dominemos al pecado. Pero entonces también el dominio propio lo podemos emplear para todos los aspectos de nuestras vidas, no solamente para el pecado. Sin embargo, vamos a ver Romanos 8:5, que dice, porque los que son o viven de acuerdo o conforme a la carne, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, acuérdense que la carne es la misma naturaleza pecaminosa, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan, o ponen su mente o fijan su atención ¿en qué? En las cosas o en los deseos de la carne, en las cosas pecaminosas. Esas cosas son las que los dominan. Pero los que son o viven de acuerdo o conforme al Espíritu, y ese Espíritu con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo, o sea, los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan o ponen su mente o fijan su atención en las cosas o en los deseos del Espíritu. O sea, se concentran en satisfacer las cosas que agradan al Espíritu Santo. Mientras uno no tenga a Dios en su vida, en forma verdadera, ¿no? Va a ser dominado por la carne, por la naturaleza pecaminosa. Cuando ya una persona es un creyente verdadero, que ya es el templo del Espíritu Santo, entonces va a ser gobernado, dirigido o guiado por el Espíritu Santo. Hay muchos ejemplos que uno puede poner sobre este tema. A mí me gusta mencionar personajes que estén relacionados con los temas bíblicos. Y cuando menciono personajes de la vida pública que tienen problemas delicados o graves, pienso que no estoy cometiendo ninguna falta, porque son personajes que su vida pública la conoce todo el mundo. Hablo del caso, por ejemplo, de Maradona. Y también alguien puede decir, no, pero ¿cómo vas a hablar de los muertos? Debería respetar la memoria de los difuntos. No, todos esos personajes nos enseñan. Podemos obtener experiencia con base en la vida de ellos. Incluso la Biblia menciona personajes con sus problemas, como vamos a ver más adelante. Entonces, el caso de Maradona, yo no estoy revelando ningún secreto de su vida íntima, que no lo haría si no fuera público, pero todos los medios de comunicación, las revistas, por todas partes,
se conoce la vida de Maradona. Maradona venía enfermo desde hace más de 20 años. Tenía hipertensión, una miocardiopatía dilatada, o sea, su corazón era muy grande, tenía insuficiencia cardíaca, que también puede agrandar el corazón. El corazón grande técnicamente se dice como cardiomegalia, corazón grande. Estoy hablando como médico en este momento. Y creo, por su hipertensión, por su falla cardíaca y todas esas cosas, que de pronto también podría tener una nefropatía, o sea, un daño renal, una insuficiencia renal, por su aspecto, esa retención de líquidos que tenía, por eso se veía él tan como hinchado, como abotagado. Y hasta pienso que podría tener también diabetes. Sin embargo, lo dominaba la comida, el comer en exceso. Porque es el dominio propio, enfatizo nuevamente, el dominio propio mencionado en la Biblia se refiere principalmente al pecado, pero nos sirve para aplicarlo para todo en nuestras vidas. Por ejemplo, hay gente que lo domina el estar comiendo y comen a toda hora, comen incluso comidas que no son sanas, lo que llamamos aquí en Colombia la comida chatarra, todas esas hamburguesas, perros calientes, ¿sí? Los embutidos, salchichón, comen, bueno, comen muy mal. Los tiene dominados la comida. Maradona tenía ese problema. Pero el alcoholismo y la drogadicción lo tenían peor de controlado. Porque a él lo hospitalizaron varias veces. Y él lograba que le llevaran cocaína allá donde estaba hospitalizado. Y allá consumía. En Cuba estuvo en una cura de desintoxicación del alcohol y las drogas. Y hay videos y fotos donde allá en Cuba se drogaba. Una vida sin Dios, sin dominio propio. Y yo no tengo la autoridad para juzgarlo porque yo fui igual. Hace bastantes años yo estuve también dominado por todas esas cosas. Y sé entonces la diferencia entre vivir separado de Dios y vivir actualmente en comunión con Dios. Por eso Romanos 6:12 el apóstol Pablo nos dice que no reine el pecado en su cuerpo mortal. Otra versión dice mejor, no permitan que el pecado los siga dominando, que no controle la manera en que viven, de tal modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. O sea, que el pecado no reine en sus vidas, de modo que lo obedezcan en sus apetitos, sus lujurias, sus pasiones y malos deseos, que es lo que quiere decir concupiscencias. O sea, no permitan que el pecado reine en su cuerpo, ni obedezcan a sus deseos perversos. Considérense muertos al pecado. Acuérdense que el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros.
Y por eso Pablo en 1 capítulo 9, versículo 27 dice, golpeo mi cuerpo, lo trato severamente y lo pongo en servidumbre. ¿Qué quiere decir que pongo mi cuerpo en servidumbre? Quiere decir, lo domino. Pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. O sea, autodisciplina, autodominio, dominio propio. Castigo mi cuerpo y lo obligo a controlarse, dice otra versión. Lo someto a que me sirva, lo hago mi esclavo. O sea, no ser yo esclavo del pecado, sino que el esclavo ya sea, el pecado ya sea mi esclavo. Lo entreno, lo ejercito, lo adiestro a mi cuerpo para que haga lo que yo quiero que haga. Porque es que el pecado actúa de acuerdo a si usted vive en la carne, sea en el pecado, o si usted vive en el Espíritu, o sea, dirigido por el Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, el que gobierna es el Espíritu Santo. Su cuerpo va a obedecer a esa dirección. Usted vive una vida consagrada a Dios, leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, orando, las cosas. Si usted está sin Dios y vive en la carne, o sea, en el pecado, lo domina su naturaleza pecaminosa, el cuerpo obedece para donde usted lo lleve a pecar. Así es, así de clarito. Entonces, agrego esto. Este cuerpo y mi carne, o sea, mi naturaleza pecaminosa, ya no me van a dominar más. Si soy un creyente verdadero, no acepto dominio sino del Espíritu Santo. Que Él gobierne mi vida. Y por eso dice que los que son hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, son guiados por el Espíritu Santo. Y tenemos un caso muy parecido al de Maradona. Hay muchos personajes, Elvis Presley, por ejemplo. Aquí en Colombia, Diomedes Díaz. Diomedes Díaz también, problemas de drogadicción, alcoholismo, todo el mundo lo supo, ¿no? No estoy divulgando ningún secreto de su vida personal. Y también murió con su cara hinchada, abotagada, porque también tenía problemas cardíacos. Y prefieren morir así, que someterse a Dios, que hacer un cambio radical en su vida, como Dios me dio la oportunidad de hacerlo a mí. Porque yo tuve problemas graves en mi vida. Si no hubiera sido porque Dios me sacó a mí de la inmundicia, yo no estaría aquí en este momento. Estaría en un cementerio o en un hospital psiquiátrico o estaría como indigente en las calles. Se los digo con sinceridad. Vamos a ver ejemplos, un ejemplo positivo y unos ejemplos negativos del dominio propio. Ustedes recuerdan a José, que fue vendido por sus hermanos, fue vendido como esclavo y lo compró Potifar. ¿Sí se acuerdan de esa historia, no? Potifar lo llevó a su casa para que trabajara allá. La esposa de Potifar se enamoró de José y quería tener relaciones sexuales con él. Y él pues le sacaba el cuerpo a toda hora.
Pero llegó un día donde ella ya prácticamente se le abalanzó. ¿Qué hizo José? Empleó el dominio propio. ¿Qué hizo? Salir huyendo. Pasó la prueba de esa tentación. Hizo que su voluntad le obedeciera. Acuérdense que el dominio propio y la voluntad son inseparables. El la voluntad está sujeta al dominio propio, ¿no? Viene la tentación, yo domino esa situación, empleo mi dominio propio y la voluntad tiene que obedecer. La voluntad es la capacidad que yo tengo para tomar las decisiones, pero bajo el dominio propio. En cambio David, el rey David, él sí salió una tarde allá a su balcón y miró para donde la vecina. La vecina se estaba bañando desnuda. A David le gustó esa mujer. Y ni corto ni perezoso, ¿qué dijo? Tráigamela. Betsabé era la esposa de Urías, elitita, un oficial del ejército de David. Y no le importó que fuera una mujer casada, y él también, supongo que era casado, dijo, tráiganmela. Tuvo relaciones con ella, pero quedó embarazada. Por eso decía yo al comienzo que el dominio propio, cuando se tiene dominio propio, eso lo obliga a uno a pensar antes de actuar, antes de llevar las cosas a cabo. Y lo lleva a que analice los resultados o las consecuencias de esas acciones. Porque cuando estamos sin Dios, actuamos como actuó David ahí. Primero actuamos y después pensamos. Tomamos decisiones equivocadas. Proverbios capítulo 16. Otro que tuvo problemitas con el dominio propio, con las mujeres, fue Sansón, ¿no? Pero bueno, ustedes léanse la historia de Sansón. Proverbios capítulo 16, versículo 32. ¿El dominio sobre qué más? Debemos tener el dominio propio sobre qué? Sobre las emociones, ¿no? Y por eso el texto dice, mejor es el que tarda en airarse, o sea, el lento para la ira, que el fuerte. O sea, mejor es el que es lento para la ira que el poderoso, el valiente. Y mejor es el que se enseñorea de su espíritu, espíritu con minúscula. ¿Qué quiere decir mejor es el que se enseñorea de su espíritu? O sea, mejor es el que domina su espíritu, que se domina a sí mismo, que tiene dominio propio o control propio, que el que toma o conquista una ciudad. O sea, vale más dominar las emociones. Dominarse uno mismo que dominar toda una ciudad o dominar a los demás. El dominio propio también mencionábamos que en la comida, ¿cierto? También el dominio propio, por ejemplo, en el manejo del dinero. La gente que despilfarra el dinero. Aquí los colombianos somos muy dados a eso, ¿no? Aquí hubo los 3 días sin IVA. Llevamos 2 fines de semana que llaman el Gran Finde. Llevamos
que adelantaron lo del pago de la prima de diciembre. Llevamos el famoso Viernes Negro o Black Friday. Y en todas esas celebraciones, la gente ha salido a gastar dinero, pero en cantidades alarmantes. Incluso superior lo que han gastado los colombianos. Digo gastado porque yo no he gastado en eso. Mayor la cantidad de dinero que han gastado ahorita los colombianos que lo que se había gastado el año pasado en las mismas fechas. Y eso que estamos en pandemia y dizque no había dinero. O sea, incontrolable ese deseo de gastar. Eso es una compulsión. También la falta de dominio propio nos lleva a buscar el placer en forma exagerada. Lo que les hablé sobre el hedonismo en un mensaje bíblico hace 15 días, un mes, sobre la búsqueda del placer exagerado. Que los seres humanos somos muy dados a eso también. Entonces por eso las fiestas clandestinas y la gente se va de viaje así sea sin plata. O sea, hacer cosas desequilibradas, buscando el placer. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y ahí es donde yo me enamoro cada vez más de la Biblia. Porque a mí me puso los pies en la tierrita. Ya no permitió que yo siguiera esa vida de lo que ahora hablo. Proverbios 29:11. Estábamos hablando de las emociones, ¿cierto? Y que es muy bueno ser lento para enojarse. Proverbios 29:11 dice lo contrario. Dice el necio, el insensato, que es lo mismo que el necio. Son sinónimas esas palabras. Otra versión dice el bruto. Da rienda suelta a sus impulsos. La ira, el enojo, o sea, él es manejado por sus emociones. Ese no piensa para actuar. Actúa y al otro día se arrepiente. Dice, pero el sabio sabe dominarlos. El sabio sabe dominar sus emociones, sus impulsos. O como me decía aquella una señora, sus arrebatos. El sabio se controla a sí mismo. Este proverbio 29:11, como lo traje para hoy, lo resumí, lo integré de las versiones modernas, porque en las versiones antiguas no está así. Por eso siempre digo que hay que leer diferentes versiones de la Biblia. Ojalá bastantes versiones de la Biblia, porque se enriquece el vocabulario, aprende unos sinónimos. Cosas que no entiende en una Biblia, otra Biblia se la resuelve, otra traducción. ¿Ya? Aquí vamos a ver unos consejos que nos da la palabra de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, o sea, vigilemos. Estemos alerta, estemos despiertos, atentos, pilas, como decimos en Colombia. Aquí viene la palabra clave, dice, y seamos sobrios. Y ahí yo no veo que ese texto tenga que ver con el dominio propio. Se lo explico. La palabra sobrio tiene una interpretación que es la más conocida. Sobrio es lo contrario de estar borracho. Eso es lo que entiende toda la gente, ¿cierto? O entendemos. Dicen, pero cuando él le pegó a la esposa estaba sobrio. O sea, no estaba borracho.
Pero en la Biblia, y teniendo en cuenta que las palabras griegas tienen muchas definiciones, muchas interpretaciones, muchos significados exactamente, entonces la palabra sobrio en la Biblia se refiere a dominio propio. Entonces no durmamos como los demás, sino velemos y tengamos dominio propio. Y hay 4 versiones de la Biblia, para que ustedes revisen varias Biblias. Hay 4 versiones de la Biblia donde no dice sobrio, sino dice directamente, y tengamos dominio propio. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos va a decir lo mismo que Primera Tesalonicenses, para que vean cómo se repite la importancia que esto tiene. Dice, sean de espíritu sobrio y velen. Sean de espíritu sobrio. Una versión lo dice más claro, dice, practiquen el dominio propio y velen, o sea, manténganse alerta, despiertos, vigilantes, porque su adversario o enemigo, el diablo, anda por ahí alrededor o ronda al acecho, como un león rugiente, como un león hambriento, buscando a quien devorar. Nos interesaba la primera parte. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 1 y 2. Ahí vamos a ver cuáles son las cualidades que debe tener un obispo o el superior en una iglesia. Dice, y vienen varias cualidades. Ustedes van a leer ahí en el capítulo 3 de Primera de Timoteo los versículos 1 y 2, y ahí vienen todas las cualidades. Yo saqué únicamente la que nos interesa para el tema. Por eso está recortado el texto. Dice, pero es necesario que el obispo o el que aspira al obispado o el que quiera ser dirigente, es necesario que el obispo sea sobrio. Y hay 3 versiones de la Biblia que dicen de diferente manera. La PDT o la Palabra de Dios para Todos, la Nueva Traducción Viviente, NTV, y la TLA o Traducción en Lenguaje Actual. Esas dicen, debe tener dominio propio, o la palabra sobrio, ¿no? Otra dice, debe tener control propio. Y la traducción en lenguaje actual dice, debe controlar todos sus deseos. El dominio propio es control, autocontrol, autodominio, autodisciplina. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 y 6, también son 2 versículos que los recorté porque vienen varias cosas también, pero los recorté para que nos limitemos solamente a lo del tema de hoy. Y si ustedes también pongan toda diligencia, ¿qué quiere decir pongan toda diligencia? O sea, esfuércense al máximo en añadir al conocimiento dominio propio. O sea, esfuércense por añadirle por añadirle dominio propio al conocimiento que tienen de Dios. Añádanle dominio propio. Y aquí vamos a tocar un tema que lo considero muy importante, que es sobre la lengua. Con todo respeto lo digo.
Y me incluyo. Que no piensen que es que yo digo y tal, y yo soy inmaculado, no. Todos los cristianos tenemos problemas con la lengua. ¿Ya? Y voy a especificar más adelantico. Proverbios 18:21 dice, la vida y la muerte están en poder o dependen de la lengua. Imagínense, en la lengua está la vida y la muerte. Están en poder de la lengua. O sea, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Y el que la ama o le gusta usarla, la lengua, comerá de sus frutos. Se lo digo con otras palabras. El que habla mucho, el que no mide sus palabras, sufrirá las consecuencias. Y chismosos, difamadores o calumniadores existen dentro del cristianismo. Eh, yo sé que puede salir alguien y decir, no, pero yo conozco personas o pastores que ellos, ¿cómo se le ocurre que vayan a ser chismosos y esas cosas? Cuando un pastor sale en una predicación y dice, estuvimos en un congreso la semana pasada en Miami, nos reunimos cerca de 200 pastores y bueno, bla, 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 bla. Y de pronto comenta, y en este congreso de pastores se mencionó que durante esta pandemia han caído en pecado muchos pastores e incluso supimos del caso de pastores muy conocidos que adulteraron o que han adulterado. Eso es chisme. Hay un congreso de pastores diciendo quién adulteró y quién hizo y tal y contándose ahí entre todos. Eso es chisme. Entonces, no nos asustemos, somos seres humanos. Que hay gente que no le gusta que uno hable esto porque dicen, uy, no, 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 ¿cómo va a hablar así de los pastores o de no sé quién y de si sé cuánto? No, somos seres humanos llenos de defectos y pecados. Lo importante es que estemos luchando por no ser tan malos como éramos antes, ¿no? Santiago capítulo 3 versículos 5 al 10 nos va a hablar sobre la lengua. Del 5 al 10 es un poco largo, entonces le hago un resumen en los primeros versículos. Está hablando de que la lengua es una parte muy pequeña del cuerpo, pero eso hace alarde de hacer grandes cosas o grandes hazañas. ¿Sí? Que un órgano tan pequeño, tan minúsculo, pero puede desencadenar, mejor dicho, tragedias gigantescas. Así como un pequeño fuego puede iniciar un gran incendio, ¿no? Puede incendiar todo un bosque. Y dice el versículo 6 que la lengua también es como un fuego. Es un mundo entero de maldad, de iniquidad. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Dice que ocupa un lugar entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Ya?
Los versículos 7, 8, 9 y 10, si se los leo, literal. Porque toda clase de bestias, de aves, de serpientes y de animales marinos se pueden domar, se pueden dominar y han sido domados o dominados por el ser humano. Mire lo que sigue, el versículo 8. Pero ningún hombre ha podido domar, dominar o controlar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, es un mal incontrolable, no se deja dominar. Y está llena o rebosante de veneno mortal o mortífero. Versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, pero también con ella maldecimos a los hombres, que han sido creados a la semejanza o a imagen de Dios. Versículo 10, de una misma boca salen bendición y maldición. Con la misma boca bendecimos y maldecimos. Hermanos míos, esto no debe ser así, esto no está bien. Por eso hay un dicho que dice que algunos comulgan, tienen una lengua tan larga que algunos comulgan desde el atrio, ¿no? Seguimos hablando de la lengua. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta el pecado. O sea, hablar demasiado conduce al pecado. El que mucho habla, mucho yerra. El que mucho habla, comete muchos errores. Pero el que es prudente, otra vez entra aquí en acción. El que es sabio, refrena su lengua. Sabe callar a tiempo, mantiene la boca cerrada, guarda silencio. Uno va aprendiendo cositas por el camino en la vida cristiana. A mí mis pacientes a veces me dicen, doctor, ¿usted me puede dar una opinión sobre qué hago yo en esta situación con mi hija y el esposo y todas las cosas? Y yo le digo, no, no opino. De pronto opino mal y termino yo con la responsabilidad de lo que haya sucedido. Lo mismo cuando vienen a decirle a uno, a mí a veces vienen pacientes y me hablan de un colega mal. Me dicen, ay, es que el doctor tal es no sé qué y si sé cuándo y hablan cosas malas. Entonces, cuando terminan yo les digo, bueno, personalmente, lo que yo he oído es que, o lo que sé, es que es un gran médico y una gran persona. También lo hago, ¿saben por qué? Porque esa persona después sale y le dice al otro, si yo caigo en la tentación de empezar a hablar mal, sale y le dice al otro, oiga, ¿sabe que el doctor Celis dijo que usted era esto y esto y esto? Pero no dicen que él dijo primero, ¿no? Sino que uno lo dijo. Entonces, como dice otro dicho, en boca cerrada no entran moscas. Y como hace mucha gente a veces, dicen yo, Proverbios 17, 28. Miren cómo será de bueno callar o estar en silencio. Dice Proverbios 17, 28, cuando el necio, o sea, el insensato, calla. Y otra versión dice, si el ignorante guarda silencio,
es tenido por sabio, o sea, es considerado como sabio. Cuando cierra sus labios, hablando del necio, del insensato, cuando cierra sus labios, o sea, si no abre la boca, si permanece callado, hasta pasa por inteligente o por entendido. Incluso se le considera prudente. Y Santiago 1:19 nos da un gran consejo. Dice, sepan esto, mis amados hermanos, que todo hombre sea pronto, o sea, rápido para oír. Debe estar listo y dispuesto a escuchar, pero debe ser tardo para hablar y tardo para airarse, o sea, lento para hablar y lento para enojarse. Ahí está hablando de dominio propio. Hablar poco, opinar poco. Y también aprender a controlar la ira, el enojo. Yo he tenido problemas con todos los pecados de la Biblia, pero como estamos hablando del hablar mucho, he aprendido en estos años, hablo poco, opino poco. Ya no hablo sobre lo que tengo pensado hacer, no sé qué. Los vivan bien callado. Aunque me gusta hablar mucho de otras cosas, de fútbol y de cosas. Y también en la ira y el enojo. He aprendido mucho. Ya llevo unos años que he aprendido a controlar eso. Y como dicen todos los predicadores, todos lo dicen, yo lo voy a repetir. Debemos escuchar más y hablar menos. Y por eso fue que tal vez Dios nos dio dos oídos y una sola boca. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12. Uno quisiera llevar a cabo todas las cosas que le gustan, todo lo que se le presenta, todo quisiera uno hacerlo. Y entonces Pablito nos da unas recomendaciones excelentes. 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Qué quiere decir todas las cosas me son lícitas? O sea, todo me está permitido. Soy libre de hacer lo que quiera. Pero no todo me conviene. No todo es provechoso. No todo es para mi bien. Y continúa el texto diciendo, todas las cosas me son lícitas. Todo me está permitido. Soy libre de hacer lo que quiera. Y aquí viene la importancia de este texto. Dice, pero no me dejaré dominar por ninguna. No me dejaré dominar por ninguna. No permitiré que nada me domine. No me volveré esclavo de nada. ¿Ya? El verdadero éxito de una persona es cuando se conquista a sí mismo. Eso sí es éxito. Que uno logre llegar al dominio en su vida, a dominar su vida completamente. Entonces no me volveré esclavo de nada,
ni de la comida, ni en la forma de despilfarrar el dinero, ni en esa búsqueda exagerada del placer, el hedonismo, incluso la pereza, que falta de dominio propio. Hay personas que un domingo se acuestan, se levantan a las 10 de la mañana, ya llevan durmiendo 12 horas. Se levantan a las 10 de la mañana, comen algo y se tiran ahí en un sofá todo el día a ver televisión. ¿Será que yo le doy demasiada importancia al tiempo ahora, no? Tal vez a medida que uno se va haciendo más viejito, valora más el tiempo, ¿no? Y también todo el tiempo que perdí en esa vida tan desastrosa que llevé. Bueno, y aquí se nos viene directamente el Señor Jesucristo a decirnos sobre la esclavitud y lo que nos domina. Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto le digo, que todo aquel que comete pecado, todo el que peca es esclavo del pecado. O sea que todos somos esclavos del pecado, porque todos pecamos. Entonces este texto hay que analizarlo bien, porque cuando se revisan los originales, se está refiriendo a esa todo el que practica el pecado. Es diferente. O sea, todo el que se la pasa pecando. O sea, el que peca diariamente y en el día peca repetidamente, no se arrepiente, no tiene en cuenta a Dios, ¿ya? Se refiere a ese esclavo del pecado. Yo fui esclavo del pecado. El pecado ejercía un dominio sobre mí muy grande. Hoy se invirtieron los papeles, ¿ya? Pero eso no se lo da a uno sino Dios. No es que uno sea pues el chacho del pueblo, ¿no? Entonces, es esclavo del pecado. Incluso Gálatas 5:21, ¿no? Dice, los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Pueden leer Gálatas 5:21 y ahí menciona las obras de la carne, ¿cuáles son? Los que practican esas obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Los que practican el pecado no solamente son esclavos del pecado, sino que no heredarán el reino de Dios. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Cómo les parece? Estábamos endemoniados antes de conocer a Cristo. Ni idea. Entonces, practicar el pecado es diferente de, de pecar, ¿cierto? Practicar el pecado es como de practicar un deporte diariamente. Bueno, y entonces, en Romanos 6, versículos 17 y 18, y después saltamos al 22, nos dice Pablo, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran antes esclavos del pecado, obedecieron de todo corazón la doctrina que les hemos entregado. O sea, se sometieron de corazón a la enseñanza que les fue transmitida o que recibieron. Dice el versículo 18, y habiendo sido liberados del pecado, pero se oye mejor así, y habiendo sido liberados del poder
o de la esclavitud del pecado, porque es que así seamos verdaderos creyentes, vamos a continuar pecando hasta el último día de nuestras vidas. Ya no practicamos el pecado, pero continuamos pecando. Entonces, habiendo sido liberados del poder o de la esclavitud del pecado, ahora se han hecho siervos de la justicia. La palabra siervos quiere decir esclavos. Justicia es rectitud. O sea, ahora se han convertido en esclavos de una vida de rectitud, de la vida recta. Están al servicio de Dios para hacer el bien. Y saltamos al versículo 22 que dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos o esclavos de Dios, tienen como fruto la santificación. O sea, la recompensa que obtenemos es la santificación. Y como resultado, como meta final, la vida eterna. O sea, ahora que ya somos libres del dominio del pecado, que ya no somos esclavos de él y nos hemos esclavizado a Dios y vivimos solo para Dios, estamos cosechando la santidad que nos conduce a la vida eterna. Génesis 4:7. Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? ¿Qué quiere decir eso? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? O sea, podrías levantar la cara y andar con la frente en alto. Eso quiere decir. Pero si no haces lo bueno, si haces lo malo, si te niegas a hacer lo correcto, el pecado estará a la puerta, al acecho, codiciándote, seduciéndote, esperando para atacarte, como una fiera lista para atraparte, ansioso por controlarte, esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tiene un término que ya conocemos. Tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado te quiere dominar. Pero tú puedes dominarlo y ser su amo. O sea, quedará sometido a ti. Entonces uno elige si quiere vivir en la carne o en el espíritu. Juan capítulo 8, versículo 32 nos va a hablar de lo que es ser libres. Yo antes, bueno, primero leámoslo. Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces a veces se interpreta este texto como, ya conocí lo que es la verdad. Esa verdad me hace libre. Pero lo que quiere decir exactamente ahí es, y conocerán a Cristo, y Cristo los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la verdad. ¿Ya? Y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Acuérdense que cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él lleva a cabo en nuestro corazón una circuncisión de tipo espiritual, una circuncisión en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Y por medio de esa circuncisión nos quita el poder que tiene la naturaleza pecaminosa, la carne sobre nosotros. Pero si dudan que se refiere al Hijo,
Entonces saltamos al versículo 32, 36, Juan 8, 36 dice, así que si el Hijo los libera, otra versión dice, si el Hijo los hace libres, como estaba diciendo el versículo 32, ¿quién es el Hijo? El Señor Jesucristo. Serán verdaderamente libres. Y me gusta esa palabra, verdaderamente libres. Porque yo, antes de conocer a Cristo, yo decía que yo era libre. Y me jactaba, me ufanaba de eso. ¿Saben por qué? Porque yo no trabajé sino año y medio después de que me gradué como médico. Yo no trabajé sino año y medio con una entidad en un hospital y con el seguro social. Y desde allá hasta acá, que han transcurrido unos buenos años, siempre he sido médico independiente en mi consultorio privado. Entonces yo decía, yo soy libre. No dependo ni de horarios, ni de patrones, ni de jefes, ni nada. Ni siquiera tenía contacto con mi familia. Yo soy libre, mi familia no puede. Aparte que no me querían ver por lo casposo que era, yo tampoco quería nada con ellos, ¿no? Pero también decía que era libre porque vivía solo. Viví toda la vida solo. Hasta hace 8 años que me casé con esa bendición que Dios me envió. Estoy acompañado, pero entonces yo decía que era libre porque vivía solo y todas las cosas y hacía lo que quería. Pero vivía, no era libre porque vivía esclavo del pecado, dominado por el pecado. Ahora sí soy verdaderamente libre porque Cristo me hizo libre. Gálatas 5:13, ya estamos terminando. Dice, ustedes hermanos fueron llamados a la libertad, a ser libres. Solo que no usen esa libertad como ocasión para la carne. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir? No usen esa libertad como ocasión para la carne, quiere decir como pretexto para la carnalidad. No usen esa libertad como excusa para pecar, para dar rienda suelta a sus pasiones, sino más bien sírvanse por amor los unos a los otros. El apóstol Pablo hizo esa advertencia, ¿por qué? Porque es que los cristianos tenemos tendencia a agarrarnos de cualquier cosa para pecar. Hay muchos que se agarran de la gracia de Dios para seguir pecando. Es que hoy estamos bajo la gracia. Entonces el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 creo, dice entonces que seguiremos pecando más para que entonces abunde más la gracia. O sea que entre más peque, mayor gracia habrá. Y dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ya no somos esclavos del pecado. Entonces no hay que buscar excusas para el pecado. Y el último consejito para los solteros que tienen problemas con su vida sexual, solteros, que hombres que son bastante inquietos en la parte sexual. Entonces, Pablo le da un consejo, 1 Corintios capítulo 7, versículo 9. Dice, pero, si no tienen don de continencia, el don de continencia lo tienen algunos hombres que pueden pasar su vida sin relaciones sexuales. Si no tienen don de continencia, o sea, si carecen de dominio propio, si no pueden dominar sus deseos sexuales, controlar su naturaleza, que se casen. Pero que quede claro que dice que se casen, ¿no?
pues es mejor o preferible casarse que estarse quemando, o sea, quemarse o arder de pasión. Bueno, terminamos por hoy este mensaje bíblico. Espero de verdad que se siembre en sus corazones este mensaje, o por lo menos que los motive a estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que más me importa. Y quiero aprovechar para pedirles un favor. No quería hacerlo porque no quería que pensaran otras cosas sobre por qué hago estos mensajes y subo los videos a YouTube. Resulta que me llegó una carta de YouTube donde se me advierte, y no solo a mí, sino a varias personas, a muchas, que si no tenemos un número de suscriptores y dan un número, si no tenemos las suficientes vistas y horas de reproducción, entonces la fecha es marzo, no recuerdo, no creo que es 31 de marzo del 2021, seremos eliminados de YouTube, nuestro canal. La verdad me daría mucha tristeza no poder seguir haciendo esto porque lo hago con mucho cariño, lo hago con mucho amor en Cristo, ¿sí? Les pido el favor, si a alguno le gusta este mensaje, suscríbase, ¿ya? Toque la campanita. Me tocó aprenderme eso para poder decirlo como... Y yo criticaba a todos los que decían eso y aquí lo estoy diciendo. Póngale un me gusta, dele un like y compártalo si puede. Se los agradezco. Que Dios los bendiga, nos veremos en un próximo mensaje.